En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de En Acción. Soy Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy vamos a hablar del momento histórico que afronta el mercado ante la llegada de las mayores salidas a bolsa de la historia. Para ello contamos con nosotros con Jaime Ramos, que es gestor de Bestinver, donde llevas el fondo de megatendencias y el fondo de bolsa norteamericano. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo que he dicho, vamos a asistir a un momento histórico, las salidas a bolsa de SpaceX, y luego en capilla están Anthropic, OpenAI, van a ser las mayores operaciones de este tipo de la historia, pero antes de entrar un poco en particular, hay gente preocupada porque dice el que salgan estas grandes compañías a bolsa es señal de que el mercado está ya en unas valoraciones muy altas. En otras épocas, cuando se producen estas grandes operaciones, es porque se viene una corrección y la gente que quiere vender dice, oye, ahora o nunca. Tú ves también que estamos en un momento con valoraciones demasiado elevadas en general en el mercado norteamericano. Bueno, yo creo que hay que matizar bastante lo de las valoraciones elevadas y yo creo que para eso es interesante un poco ver la radiografía del mercado ahora, ¿no? Y por qué estamos donde estamos, ¿no? Si me permites remontarme a principio de año, ¿no? Este año ha sido dos eventos fundamentales por lo que el mercado está donde está, ¿no? Uno es el conflicto de Irán y otro es los avances que ha habido en la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué lo podemos dividir en dos? Porque justo enero y febrero, hasta que empieza el conflicto, vemos una bolsa que digamos que el desempeño va a venir de otros sitios que no fuera Norteamérica. Europa funcionó muy bien, sectores que no habían funcionado en el 2025 estaban funcionando muy bien, pequeñas y medianas empresas. Y entonces empieza el conflicto de Irán y eso lo que ocurre es que Estados Unidos, desde el punto de vista relativo, energéticamente, pues está en ventaja, ¿no? Porque es independiente energéticamente. Entonces todo eso se da la vuelta. Europa empieza a hacerlo peor, ¿no? Y el sector tecnológico a la vez lo empieza a hacer bien, ¿no? Aunque es un poco más tarde en abril. Pero esto coincide. ¿Por qué pasa esto? Es porque en la inteligencia artificial se produce un avance importante. Y me remonto, aunque sea historia, que es hace nada, pero parece historia, ¿no? Para los que vivimos el día a día del mercado, pero es todo lo que es la era de los agentes en la inteligencia artificial. No sé si recuerdas todo este tema de OpenClaw, ¿no? De la gente que tenía los ordenadores que hacían cosas por ellos, etcétera. Y Anthropic lanza un producto que se llama Claude Cowork, que para que lo entiendan los oyentes, pues es algo parecido, ¿no? Yo soy un programador o un ingeniero y básicamente le encargo a un agente una tarea, ¿no? Que él se dedica un tiempo a resolver y esto todo pasa digamos, en el mundo de la IA. Y esto es una revolución y lo más importante de esa revolución es que exige un montón de computación, pero un poquito diferente a la que necesitábamos antes. Antes necesitábamos entrenar a esos modelos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que necesitamos es pues que esos agentes tengan esa capacidad para hacer esas tareas, ¿no? Y esto lo que hace es que de repente, y esto se ha hablado bastante, ¿no? Que antes el problema era la electricidad y de repente el problema o el cuello de botella empiezan a ser los semiconductores. Y entonces, si ves, por eso donde voy para contarte por qué el mercado está donde está, el índice de semiconductores este año ha subido un 96%. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy y desgrano las valoraciones y el movimiento del mercado, una parte muy importante del desempeño del mercado viene por ese sector. Porque, por ejemplo, el Nasdaq lo ha hecho como un 8% mejor que el S&P, que el SP500, que es el índice general. ¿Por qué? Por semiconductores. Corea ha sido el mejor mercado. ¿Por qué? Por semiconductores. Hay un índice que mide el desempeño de las compañías de tecnología que no tienen beneficios, que han subido casi un 50% en este año. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Compañías de semiconductores que no tenían beneficios, ¿vale? Entonces, por eso te digo que el mercado, aunque parezca unas valoraciones altas, debajo de eso, a nuestro ver, hay un montón de oportunidades y un montón de empresas que no es que no estén caras, es que están muy baratas, ¿no? Y eso en sectores pues como el sector salud, el sector consumo, ¿vale? Entonces, sector de materiales de la construcción, ¿no? ¿Vale? Entonces, es un poco para darte la radiografía que cuando el matiz, ¿no? De que el mercado, aunque parezca máximos históricos, etcétera,
hay realmente algo que ha sido lo que ha forzado esa situación, ¿no? Y yo diría incluso que si no hubiera habido conflicto de Irán, igual estábamos en mercados mucho más altos, ¿no? En realidad. Sí. O sea, que no es solo ni siquiera tecnología, sino es dentro de tecnología, semiconductores. Efectivamente, lo que sí, de hecho es software, o sea, lo que es las aplicaciones que se usan en las empresas, ¿no? Pues como Salesforce, todo que la gente está familiarizada con ellas, ha sido un sector terrible. Sí. Ha sido de los peores, de los peores porque como Anthropic, sobre todo, lo ha hecho tan bien, y una parte lo ha hecho muy bien es el producto que tienen para ayudar a los programadores. Lo que el mercado está pensando es que ¿para qué vas a comprar software si te lo vas a poder hacer tú? ¿De acuerdo? Entonces, por eso te digo que quería matizarte, porque dentro de lo que ha pasado hay un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la oportunidad está más que mirar a un índice americano, es buscar debajo de esos índices los sectores, empresas mejor? Efectivamente, de hecho nosotros lo que hemos visto es cuando tú dices valoraciones es cuando tú miras sectores como salud, por ejemplo, los beneficios han sido bastante buenos, pero lo que el mercado paga por esos beneficios es menos, ¿no? Con lo cual, digamos que ahí surge la oportunidad para los que cada vez somos menos, ¿no? Para los que analizamos las compañías, vemos los fundamentales, pues por eso te digo que es un mercado muy, muy bifurcado, ¿no? Sí. ¿Y en tecnología hay algún segmento que veas que... Bueno, en tecnología nosotros no sé si también... crees que tiene más recorrido, en tecnología, ya no, o sea, nosotros tenemos, y además analistas muy buenos, sí que hemos visto, no del todo, no en todos los campos, pero sí que hemos tenido posiciones y seguimos teniendo posiciones en semiconductores porque veíamos esta explosión de demanda de los semiconductores, ¿no? Pues ya no solo en Bestinver Norteamérica, pero en todos los fondos, pues compañías como ARM o TSMC, que no son específicamente americanas, pero en las compañías americanas, pues el Bestinver Norteamérica y megatendencias, tenemos Nvidia. Es decir, sí que reconocemos esa oportunidad en semiconductores, y ahí cuando las valoraciones también hay que tener cuidado, ¿no? Porque dice, las valoraciones están muy altas, sí, pero es que el crecimiento ahora mismo esperado ha aumentado de manera geométrica. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se juzga una valoración a día de hoy, claro, eso depende de lo que se espera que va a pasar en el futuro en esas empresas, ¿no? Entonces, y es verdad que el futuro de muchas empresas de semiconductores ahora es mucho mejor de lo que pensábamos hace 3 meses, ¿no? Entonces, parte de ese movimiento es racional, ¿no? Sí, y ahora llegan las grandes salidas a bolsa. Tenemos SpaceX, que empezará a cotizar, si todo sale bien, el 12 de junio, a una valoración inicial de $1,78 billones. La idea es vender menos del 5% de la empresa, recaudar entre 75 y 85 mil millones de dólares en función de los bancos colocadores, lo que decidan ejecutar. ¿Lo ves interesante? ¿No? ¿Hay que esperar? ¿Cuál es tu visión general? Vale, primero, antes de entrar en SpaceX, creo que es importante que desde Bestinver entendáis que nosotros tenemos la mente abierta y miramos todo, pero normalmente las ofertas públicas de ventas van a ser situaciones difíciles en que nosotros estemos interesados. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la mayor parte de las ofertas públicas de venta se producen en mercados eufóricos, en mercados bollantes, y además es un tema filosófico, ¿no? Vamos a pensar. Cuando una compañía sale a bolsa, hay un vendedor, ¿no?, que ha estado gestionando esa compañía depende de los años, en este caso bastantes años, ¿no?, porque es una empresa muy grande, que tiene un conocimiento acumulado de los detalles de esa empresa enorme, ¿no? Y tú como inversor solo tienes 3 años de histórico de financieros y lo que te quiera contar la empresa en el prospecto, ¿vale? Entonces, filosóficamente, si quieres, hay una desventaja de información. El inversor sabe mucho menos que el vendedor. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, siempre para nosotros va a ser difícil, porque nosotros nos gusta, o sea, cuando invertimos en una compañía es porque pensamos que el futuro es diferente de lo que piensa el resto de la gente, ¿vale? Entonces, esa oportunidad en una oferta pública de venta es muy difícil que se dé.
Se puede dar porque puede haber ofertas públicas de venta en momentos malos. ¿Por qué? Porque la compañía realmente necesita fondos, porque sale un socio estratégico y quiere hacerlo líquido. Hay situaciones que sí que puede ser interesante, ¿de acuerdo? En el caso de SpaceX, ¿de acuerdo? Que es la pregunta que me hacías, evidentemente hemos analizado la información que hay, que es bastante, ¿no? Ahora, en cantidad de páginas, no sé si bastante en cuanto a tomar decisión. Entonces, digamos, para resumir, y ahora te diré el detalle, para nosotros no es una inversión atractiva, ¿de acuerdo? Y por un tema muy simple, que es la valoración, ¿de acuerdo? Las cifras que estabas comentando, básicamente lo que te dan, tenemos nuestras propias estimaciones de SpaceX y para nosotros creemos que las ventas a final del 2026 pues van a ser alrededor de 30.000 millones americanos. Y eso lo que hace es básicamente que estás pagando casi más de 60 veces ventas, ¿de acuerdo? Y si no creo que los oyentes hayan tenido oportunidad de leer el folleto, pero yo se lo resumo. El folleto lo que intenta es poner a SpaceX como la oportunidad más grande que tienen es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, yo creo que la primera cosa muy simple que cualquier inversor debe hacer, vale, si tú me estás diciendo que el futuro de SpaceX es ser una compañía de inteligencia artificial, es que lo compare con las compañías de inteligencia artificial que hay ahora, ¿no? Y en este caso, Anthropic y OpenAI. Que tenemos menos información, pero hay una información que tenemos que es clave, que es estas dos compañías han tenido rondas de financiación hace muy poco. ¿De acuerdo? En el caso de Anthropic, la última valoración se acerca a 1.000 millones, a 1 trillón americano, sería un billón español, y OpenAI un poco menos. Eso las pone en los múltiplos, nosotros tenemos nuestras propias estimaciones de ventas, entre 10, 12 veces ventas. Siendo muy, muy humilde, ¿no? Pero creo que el negocio de inteligencia artificial de Anthropic me parece que ahora mismo las perspectivas son bastante mejores que el de SpaceX, ¿de acuerdo? Ahí ya, empezamos a... Entonces, luego analizamos los negocios, ¿no? Son 3 negocios, para que entiendan los oyentes. El negocio más famoso que hay, que es Starlink, ¿no? Que la gente, si tiene una casa en el campo donde no llega cobertura y tal, puedes tener tu internet. Los que tienen la suerte de tener un barco o una caravana también pueden tener internet. Pues esto ahora mismo, de esos 30.000 millones que hablaba, nosotros pensamos que en el 2026 va a hacer unos 15.000 millones, ¿no? Pues que es un crecimiento bastante bueno. Y luego tienes el negocio en segundo de tamaño, que sería el de inteligencia artificial, que lo han, digamos, que de repente ha tenido un empuje porque han firmado, no sé si los oyentes lo han visto, han firmado un acuerdo con Anthropic para prestarle computación a Anthropic, o sea, para prestarle capacidad de computación. ¿Por qué? Porque el negocio de inteligencia artificial de SpaceX, que es xAI, no tiene mucha demanda y entonces Anthropic tiene mucha demanda y entonces... Eso es Grok, ¿no? Básicamente la marca sí, propia. Pero efectivamente, que no Grok es la suficiente... marca de SpaceX. Anthropic Cloud tiene mucha demanda y los servidores de Grok pues se los han prestado a Anthropic. Están libres, y eso, tienen capacidades. Efectivamente. Y eso es lo que está produciendo nuestra estimación, que sea 12.000 millones para el 2026. Y luego te queda ahí unos 3.000 millones, que es el negocio que más nos gusta a nosotros, que es el negocio del lanzamiento de los cohetes, ¿de acuerdo? Y ahí es un negocio, yo diría casi monopolio, ¿no? Para que lo entiendan los oyentes, han rebajado los costes de lanzamiento pues alrededor de un 85%, es decir, así para hacer un número fácil, pues unos 1.400 euros por kilo, ¿vale? Que te cuesta, y con Starship en teoría va a ser todavía menos, ¿no? Eso ha revolucionado el espacio y por eso ha surgido Starlink, ¿no? Porque han podido lanzar un montón de satélites de órbita bajo a un coste muy, muy bajo, ¿no? El problema, cuando uno se ve el folleto, es que ese negocio, como es parte integrada de Starlink, casi ni se ve, ¿de acuerdo? Y para nosotros es realmente la joya de la corona, ¿no? Pero desde luego por eso no pagamos 1,8, ¿no? billones españoles.
Sí, porque Entonces, además más sobre las 3.000 millones de ventas de claro, esa parte, entonces por eso... hace un ejercicio muy... Por eso, o sea que creo que te he dado en detalle, ¿no?, las razones por las que pues ahora mismo nosotros, y es una compañía que admiramos, evidentemente se ha conseguido a nivel de lo que es el lanzamiento de cohetes, es algo que nadie se imaginaba. Pero es que en el folleto sí, hay cierta contradicción, porque por un lado la misión de la empresa que anuncia es crear una especie de vida interplanetaria, que nos llevaría casi a un programa de cuarto milenio o algo así. Pero sin embargo, luego lo que dices tú, el negocio es más, y donde aparece el mercado al que aspira es básicamente su inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo no sé si es porque él está ya pensando en realmente 10, 15 años vista, lo que está entonces pensando sí él, estará en Marte haciendo... Lo que no quería complicar, o sea, lo que él está pensando, pero no quería llevarlo ahí por la complejidad de la discusión que podemos tener, pero realmente él, yo creo que el futuro que él está viendo es que los centros de datos van a estar en el espacio. Entonces, si yo tengo la capacidad de lanzamiento de lanzar cosas al espacio más barata del mundo, y por eso también ha anunciado, por eso no quería liar, pero vamos a liarnos, ha anunciado el proyecto de Terafab, que es básicamente para hacer él sus propios semiconductores. Entonces, él, si te das cuenta, en Tesla no tiene todo integrado y en SpaceX también busca integrar todo, ¿no? Entonces, si él piensa que el futuro son los centros de datos en el espacio, oye, y el cuello de botella, como te comenté antes, son los semiconductores, pues él quiere fabricar sus propios semiconductores que luego va a mandar al espacio con sus propios cohetes en sus propios satélites. ¿De acuerdo? Nosotros los números, y no lo hemos hecho nosotros pero hemos visto números de consultores en cuanto a cuánto el coste de un centro de datos en el espacio, y haciendo muchas asunciones de tecnología que todavía no hay, frente a lo que cuesta en la Tierra, digamos, a que parezca una conversación un poco rara, ahora mismo son 5 veces más. ¿Vale? Entonces, nosotros no negamos que eso pueda ser una realidad, pero le queda mucho. Y no vamos a pagar por eso por adelantado. Hemos hablado de valoración negocio, y el otro gran punto de venta de la compañía es Elon Musk, que tras la operación seguirá teniendo el control, creo, del 82% de los derechos de voto de... ¿Eso tú lo ves como un factor positivo o negativo porque no sabes por dónde va a salir este señor? O al revés, un poco su plan es decir, oye, confiar en mí, que mira lo que voy a crear. Creo que eso es. O sea, yo creo que la diferencia, como nosotros lo vemos, de manera muy simple para que la gente la entienda, la diferencia de valoración que hay entre las 10 veces ventas de un Anthropic y las más de 60 veces ventas, nosotros eso lo tienes que atribuir a Elon. Es el factor Elon, ¿no? Que hay gente que cree en él y que la valoración le da igual, y entonces pues están dispuestos a invertir. Yo creo que ahí has dado en el clavo. Esa es. O sea, si tú crees en Elon y crees que va a resolver todos estos problemas y demás, pues oye, estás dispuesto a pagar esa prima, ¿no? De hecho, frente a una tendencia que parece que cada vez las ofertas de venta eran más para inversor institucional, aquí yo creo que hay un gran tramo que se reserva para el minorista, ¿no? Por lo no que sé he visto, los detalles, no sé exactamente, pero... O sea, lo que sí que no hemos hablado es que, dado estas ofertas de venta de grandes tecnológicas y lo que pasó en el pasado, ¿no?, que los índices tardaron muchísimo tiempo en introducirlas, pues ha habido un movimiento, como bien sabes, de cambiar las reglas de juego de los índices. Entonces eso hace el mercado, la estructura del mercado, y no me quiero enrollar en eso, es muy diferente a la que yo empecé a trabajar, ¿no? El mercado hace más de 20 años era básicamente gente como Bestinver, gestores activos que se miraban los fundamentales. La estructura de mercado ahora, nosotros somos una minoría. En Estados Unidos se estima que es menos del 20%, lo que es gestión activa. Pues el resto son bastante gestión pasiva, y también el mundo de retail, ¿de acuerdo? Que ha habido muchos avances en Estados Unidos, en teoría, aunque no es realidad así, pero nominalmente tú puedes hacer trading sin costes, que no es verdad, pero bueno, no hay coste aparente. Entonces el retail toma una posición muy importante. Entonces yo creo que simplemente... Y yo no soy banquero de inversión, pero evidentemente si tu público, o sea, si tú miras la estructura de mercado, tu público no es Bestinver. Tu público son los fondos pasivos y el retail, porque es la mayor parte del mercado, ¿no? Aquí la novedad es que entre los 10-15 días
van al índice, evidentemente con un peso reducido porque los que tienen acciones no pueden vender inmediatamente. Según esos, perdón la palabreja, lock-ups, que es el periodo que la gente que tiene acciones no puede vender, y que normalmente son 6 meses, pues los pesos en los índices subirán, ¿no? de estas acciones. Y eso puede crear una dislocación, porque hay gente que dice, si entran al S&P 500, al Nasdaq, rápidamente, estas grandes empresas, SpaceX y las que vengan luego, ahí se notará ese flujo de gente que diga, joder, tengo que bajar mi peso en Nvidia, por ejemplo, o Alphabet, o sea, al final estamos hablando de nosotros no invertimos así, pero supongo, o sea, la lógica te dice que si, por ejemplo, el Nasdaq 100, que será el índice que primero entra, SpaceX, pues evidentemente, ¿quién pesa más en el Nasdaq 100? Pues las grandes tech, ¿no? Pues Nvidia, Alphabet, pues todos estos evidentemente tienen que rebalancearse el índice, y los inversores que están invertidos en índices que les da igual el precio, pues comprarán SpaceX al precio que sea. Da igual. Esa es la filosofía de la gestión pasiva. Entonces sí que habrá una presión. Ahora, o sea, te quiero decir que ni nosotros no, eso no es nuestro, no, o sea, no, por eso no vamos a dejar de invertir, o no, es algo que somos conscientes de ello, pero no es algo que nos importe. O sea, a largo plazo los fundamentales de una empresa poco va a importar. Igual que te digo que aunque a nosotros, evidentemente, fundamentalmente no nos parece atractivo la IPO de SpaceX, eso no tiene nada que ver, que quede claro con los oyentes, cómo lo vaya a hacer la acción, porque con todos estos movimientos de flujos, muy bien puede subir un montón. O sea, te quiero decir, pero que subirá por razones que no tienen nada que ver con los fundamentales y con lo que nosotros miramos en invertir en las compañías. Sí, que en parte puede haber una subida técnica de fondos pasivos minoristas que se queden fuera ahora y quieran entrar, ¿no? Efectivamente, o al revés. O sea, te quiero decir que sí, que nosotros en ese juego no entramos. Y para un español que confíe mucho en Elon Musk, ¿es posible, no sé si en el folleto, yo creo que hay un tramo para Europa, pero es posible para un español invertir en la... No lo sé, supongo que en banca privada, porque por ejemplo, si no recuerdo mal, el Banco Santander sí que es uno de los bancos que está en el... No lo sé, en eso no te puedo decir. Y mirando ya Anthropic y OpenAI, que has comentado antes que tienen ¿esas sí te podrían llegar a interesar? ¿O dependerá si se mantiene la valoración donde está? Claro, es que aquí tenemos que diferenciar ¿qué son buenas compañías? O sea, a nosotros nos gusta comprar buenas compañías a buenos precios. Lo del precio es muy importante. ¿Vale? Entonces, claramente, para nosotros, tanto Anthropic como OpenAI son buenas compañías. En particular, nos gusta bastante Anthropic, pero sabemos poco, o sea, sabemos lo que todo el mundo sabe, ¿no? Básicamente que seguramente Anthropic sea la compañía en la historia en llegar a los 100.000 millones de dólares de ventas más rápido en la historia. Lo que no sabemos, algún artículo ha habido de que igual ya van a tener beneficios en el segundo trimestre, pero nosotros no hemos visto las cuentas. Entonces, podemos ver lo que nos comentan las compañías donde estamos invertidos o compañías con las que nos reunimos del uso que hacen de Claude, de Anthropic, y evidentemente pues es una compañía que está teniendo un éxito rotundo, ¿no? Y entonces sí, estamos deseando ver los detalles, ¿no? Pero como te he dicho antes, va a ser difícil porque seguramente, a no ser que haya un cataclismo, va a ser una oferta de publicidad bastante deseada, ¿no? Entonces, como momento de compra, oye, puede ser, pero va a ser difícil que sea atractivo. Te quiero decir, pero que todo puede pasar. Hasta que no sepamos la valoración, el precio, etcétera, no podemos. Pero por experiencia, realmente va a ser complicado, ¿no? Y para nuestros oyentes, que eso, aparte de estas operaciones estrella, al principio has comentado que hay valoraciones interesantes. ¿Podrías detallar más qué estás viendo ahora que puede estar a buen precio en bolsa norteamericana? No sé si por sectores o incluso valores que... Sí, no, o sea, por sectores si quieres más fácil algún valor, pero vamos, por sectores, como te comentaba, en cuanto a materiales de construcción, por ejemplo, hay una compañía
que antes era parte de una compañía europea, lo que era Holcim, ahora se separó la parte americana, que se llama Andrise. Nosotros creemos que es una oportunidad bastante buena. En el sector salud vemos bastante como sector en general. En abril, por ejemplo, fue el peor mes de la historia para el sector salud, lo contrario que los semiconductores. Sin embargo, los resultados han sido bastante buenos. Ahí nos gustan bastantes, por decir algún nombre. Nosotros, por ejemplo, en cartera tenemos una compañía que se llama Abbott, que es una compañía que ha tenido un par de trimestres complicados. Nosotros estuvimos hace poco con el consejero delegado y creemos que para final de año volveremos a la senda, ¿no? De crecimientos bastante sanos de ventas y bueno, pues creemos que hay una oportunidad de recuperar la confianza, si quieres, de los inversores, que a nosotros nunca no la hemos perdido, pero bueno, el mercado funciona así, ¿no? En trimestres. Pues hace poco, por ejemplo, incorporamos en cartera una compañía que se llama Thermo Fisher. Igual, esto es una empresa que históricamente ha crecido a muy buenos, pues alrededor del 7-8%, ¿no? Para la industria farmacéutica, después del COVID, después de todo lo que ha pasado en China y con la administración Trump, pues ha ido una época un poco más complicadilla, y Thermo, que es una empresa que sirve, ¿no? Que es parte de esa cadena de suministro, si quieres, a la industria farmacéutica, pues se ha visto afectada, pero nosotros creemos que a largo plazo, de hecho, creemos que hay una aceleración. Lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas cifras de financiación de compañías biotecnológicas, un crecimiento enorme. En mayo creo que fue casi un 200% año contra año. Entonces vemos que la actividad se acelera, ¿no? Y está en valoraciones que no ha estado en 10 años, ¿no? Entonces, bueno, podría seguir, ¿no? Pero pues... Y en general, ¿el inversor español tiene que estar en bolsa norteamericana? ¿Cómo es cuando te reúnes con clientes, cuál es tu pitch, digamos, para decir, oye, no puedes quedarte solo en Europa o en España? Yo creo que en bolsa americana hay que estar, ¿no? O sea, nosotros, como lo planteamos a nuestros inversores en cuanto a Bestinver Norteamérica, creemos que es una región que tiene unas ventajas específicas, ¿no? Que se manifiestan sobre todo en todo lo que tiene que ver con innovación, ¿vale? Y eso afecta pues mucho al sector tecnológico, al sector salud, ¿no? También de alguna manera al sector financiero, pero bueno, puede afectar en diferentes. Entonces, digamos que hay empresas demasiado buenas como para no estar, ¿no? Entonces, evidentemente otra cosa es el riesgo divisa y la gente lo que tiene que pensar en su cartera. No estamos claramente abogando porque la gente tenga el 100% en bolsa norteamericana, pero yo creo que es una exposición que sí que es necesaria, ¿no? En cualquier cartera diversificada. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Veremos cómo impacta la salida a bolsa de SpaceX la semana que viene. Si el valor o la entrada de este valor en los índices también mueve todo el conjunto de la bolsa. Lo seguiremos muy atentamente. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y muchas gracias a todos los oyentes de En Acción, el podcast de expansión que dirige Amparo Polo y realiza Raúl Sarrasí.